noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Zona Política. Vamos a hablar hoy de dos proyectos que empezarán a discutirse en el Congreso durante esta semana. Fueron anunciados por el presidente de la Nación la semana pasada. Uno tiene que ver con una especie de reparación a los jubilados. Vamos a charlar un poquito de los pormenores. Es un proyecto que no va a encontrar demasiadas objeciones en el Congreso, pero ese proyecto está atado al blanqueo de capitales. Hasta aquí el gobierno nacional ha dicho que piensa financiar ese proyecto, que son cientos de miles de millones de pesos, con la repatriación de aquellos capitales fugados, no declarados, de dudoso origen. Bueno, aquí seguramente habrá objeciones, habrá polémica en el Congreso. El propio espacio de Cambiemos, de Elisa Carrió, que es estratégicamente una aliada de Mauricio Macri, ha dicho que le parece muy mal que los funcionarios puedan participar de ese proceso de blanqueo. Bueno, vamos a discutirlo en un ratito nada más aquí, porque viene atado un proyecto del otro y la verdad es que hasta aquí los blanqueos en Argentina, los datos históricos, son que no han dado demasiados resultados, más allá de las objeciones que podamos poner todos aquellos que pagamos los impuestos diariamente a aquellos que han fugado divisas, que no han pagado impuestos a las ganancias, que no han pagado los impuestos correspondientes y que van a tener facilidades ahora con alguna penalidad para regresarlos al país. Lo cierto es que hasta aquí, por ejemplo, el último blanqueo llevado a cabo por el ex gobierno nacional, juntó algo así como 2.000 millones. Ahora se pretende juntar algo así como 70.000 millones. De eso vamos a hablar en un ratito aquí nada más. Uno de los datos que tienen que ver con esto fue que el presidente de la Nación, el propio presidente de la Nación, dijo que va a traer sus 18 millones de dólares de Bahamas. Vamos a charlarlo en un ratito nada más aquí con el tributarista Marcos Sequeira y con la legisladora, con la senadora Laura Rodríguez Machado de Cambiemos, del PRO. Vamos a hablar también de una pelea que se ha reeditado. Venía más o menos en buenos términos la relación entre peronistas y radicales en Córdoba, pero durante estas últimas semanas ha recrudecido una vieja pelea. El radicalismo le objeta malgastar fondos, malversar fondos al peronismo cordobés, a Unión por Córdoba. Dice, por ejemplo, que debe dar explicaciones por lo de Ancenusa, por el Camino al Cuadrado y también las objeciones que ya conocemos aquí respecto de los recortes en el PAICOR. Un comunicado del PJ del jueves pasado recriminándole al radicalismo y también a Mestre ha generado esta nueva polémica, esta confrontación política. El radicalismo sacó su propio documento días atrás. Bueno, vamos a charlarlo con el presidente del bloque de los legisladores de Unión por Córdoba, Carlos Gutiérrez, y también va a estar aquí el presidente del radicalismo, Jorge Font. Con ellos vamos a charlar, vamos a tratar de entender por qué esta diferencia luego de aquellos pactos de las Tejas, ¿no? Aquí en Córdoba. Pero además tenemos info en redes y en distintos tipos, distintos formatos con Julia Bullati como cada noche. Juli, ¿cómo andás? Hola Cristian, buenas noches. Bueno, y aquí en las redes seguimos buscando archivos. Y en este caso, si te parece, vamos a compartir qué decían algunos miembros de Cambiemos, allá por el 2013-2014, sobre la propuesta de blanqueo de capitales, en ese entonces impulsadas por el kirchnerismo. Sí, son algunos tweets, sí, que tenemos aquí. Por ejemplo, en este caso, Prat Guy nos decía en ese entonces, dice, otro blanqueo, más señales de un modelo que cruje, faltó sentarlo a Lázaro Báez con los 5 fantásticos. También decía, en cualquier banco, gracias al blanqueo de Cristina, prorrogado ya 3 veces, Argentina es un inmenso paraíso fiscal. Ahí tenemos más tweets de otros miembros. También, bueno, Carlos Merconian nos decían, 3 o 4 ladrones van a hacer negocios con el blanqueo, la economía a la gente común no la cambia, el blanqueo es una mala medida dentro de un conjunto de malas medidas. Sí, tenemos ahí un par más de tweets. Esto era en el 2013-2014, Federico Sturzenegger decía, en el Senado dijo que el proyecto del Frente para la Victoria es un blanqueo para evasiones, cuando deberíamos estar dándole libertad. Bueno, eso eran algunas de las opiniones que en ese entonces tenían miembros de Cambiemos, bastante diferentes, ¿no?, a lo que se está discutiendo en estos días. Bueno, vamos al informe. Estuvieron Martín Reinaldi, Cristian Pérez y Federico Rizzo preparando este compilado que se dijo sobre esta reparación a los jubilados y este proyecto al cual está atado, al menos en términos de financiamiento, de blanqueo de capitales. Y después lo discutimos aquí con Marcos Sequeira y con Laura Rodríguez Machado. Aquellos que hoy no están cobrando lo que les corresponde, que se ajusten los saberes y que a partir del momento que se apruebe la ley empiecen a cobrar
realmente el haber jubilatorio que les correspondía. Nosotros vemos bien que este gobierno tome quizás las sugerencias de otros espacios y reconozca que hay una deuda interna y que hay que pagarla. Nosotros estamos reparando históricamente una deuda de un Estado que ha estafado a los jubilados durante mucho tiempo. Es un anuncio histórico, creo que nos va a llevar tiempo tomar envergadura de esta medida. Un jubilado de estos 2,5 millones está cobrando actualmente aproximadamente en promedio 10.000 pesos y a partir de esta medida pasa a cobrar 14.500. El Estado va a tener que buscar fondos por algo así como 15.000 millones de pesos. ¿Existe la posibilidad concreta de que ustedes decidan vender las acciones en poder de ANSES? Claro, lo que estamos pidiendo también es la libertad para manejar esas acciones que hoy estaban muy restringidas. Invertirlas mejor, sacarles más provecho y utilizar ese provecho de nuevo. No para cualquier otra cosa, para pagarle a los jubilados. Pero sacarles provecho quiere decir que alguna de las acciones ustedes piensan venderlas para financiar. ¿Es una posibilidad? No lo descartamos. Que hay miles de millones de dólares de argentinos que están en el exterior, que se los llevaron porque no confiaron en el Estado. Y por eso los invitamos a hacer un sinceramiento fiscal. Imagínate lo que significa que el Estado esté diciendo que le va a pagar a los jubilados con bonos, en cuotas, con quita, y mientras tanto le van a permitir a un Lázaro Báez pagar una alícuota del 10% en lugar del 70%, creo que pagás vos, yo y cualquier televidente que nos esté escuchando. Y lo que estamos pidiendo es que precisamente aquellos que más tienen y que no han contribuido al fisco en tantos años, ahora empiecen a pagar para que esto pueda financiar la deuda con los jubilados. Todo blanqueo tiene visos de inmoralidad, de inequidad, de alguna molestia pronunciada entre quienes cumplieron y quienes ahora pueden, no habiendo cumplido, regularizar su situación. Blanqueo significa perdonarle la comisión de delitos y de cualquier clase de delitos, te diría yo, porque la exclusión que se hace respecto de delitos de corrupción, de delitos de lavado de activos, etcétera, como en la práctica el Estado no pregunta de dónde provienen los fondos, aquí entra todo una picadora de carne y sale hecho una hamburguesa perfecta. Así que si algún funcionario quiere aprovechar esta oportunidad, después tendrá que explicarle a la sociedad cómo fue que se multiplicó su patrimonio. Sí, ya he dado la orden de que al administrador que radique el ahorro ese que tengo en la Argentina. ¿En qué lo va a poner? Estaba declarado en la No sé qué me recomendás, no tengo idea. Y bueno, le recomiendo las letras del Tesoro. Bueno, ahí está, un repaso de lo más importante que se dijo sobre estas dos cuestiones. Marcos Sequeira, muchas gracias por venir. Al contrario, buenas noches. Bueno, Laura Rodríguez Machado también, muchas gracias por venir. Buenas noches, Viene muchas cuando gracias. la invitamos. Algunos dirigentes del radicalismo tienen que venir un poco más seguido, ¿no? Pasen el mensaje. Saben, se les voy a avisar. Pero usted cumple, muchas gracias. Marcos, ¿cómo ve usted esta historia que se está discutiendo, que se va a discutir en el Congreso de la Nación, pero que ya ha comenzado a discutirse en paneles políticos, en la calle y en distintos lugares? Bueno, en primer lugar te comento y les comento a todos que este es un tema que conozco en profundidad porque desde el claustro de la universidad y 3 obras que tengo suscriptas, una de ellas es esta penúltima edición de este libro, tratado la cuestión, ¿no?, de este tipo de amnistía de carácter genérico, que todo lo perdonan y donde el origen de los fondos no es necesario, como lo dije en alguna entrevista que pasaron recién, precisarlo. Segundo término, también aclaro que estamos hablando de un proyecto y que la postura, es decir, el escrito definitivo de lo que va a ser lo que va a ingresar en la Cámara de Diputados no se conoce. Esta mañana lo dijo precisamente el presidente de la bancada de la Cámara de Diputados, ¿no? Pero yo he trabajado con un proyecto de lo que hoy se estaban dando los números finales. Y bueno, de ese proyecto voy a hacer algunos comentarios para que la gente esté más o menos imbuida de qué se trata. Bueno, este régimen al que yo voy a referir como técnico, yo, senadora, no he tenido nunca una participación política y soy exclusivamente técnico y he sido siempre crítico desde el punto de vista constructivo o destructivo a veces, ¿no?, con los gobiernos de turno. Pero este proyecto tiene una moratoria que perdona todo.
no solamente que perdona todo, es decir, el que declare acá, por ejemplo, rentas omitidas o evadidas dolosamente, no va a pagar ni IVA, ni impuesto a las ganancias, ni impuesto a las ganancias mínimas presuntas, ni impuestos sobre los bienes personales. No se sabe qué va a ocurrir con los impuestos provinciales. Hay que recordar que desde el 28 de diciembre del año 2011, las rentas públicas provinciales están comprendidas en la Ley Penal Tributaria. Y acá esta amnistía habla únicamente de tributos nacionales. Bueno, a esos que incumplieron culpable o dolosamente sus obligaciones, ahora se les permite pagar en 60 cuotas, condonándoles el 100% de los intereses. Lo que eso significa en un país con las tasas de inflación nuestra es prácticamente una licuación enorme, ¿no?, de las deudas. Y sin ningún tipo de consecuencias respecto de la responsabilidad penal prevista en la Ley Penal Tributaria, sin ningún tipo de consecuencias respecto de las multas que prevé, por ejemplo, el régimen de procedimiento fiscal. ¿Cómo se distingue, Marcos, si el dinero proviene de alguien que evadió impuestos, que evadió el fisco, o si viene del narcotráfico, si viene de la trata, si viene de las armas? Bueno, esto es bastante gracioso, ¿no? Y se ha repetido lo que establecen... Pasó con los procesos de lavado anteriores, ¿no?, durante el kirchnerismo. Claro, claro. Y antes, porque esta historia viene del país hace mucho tiempo. Si nos estamos enterando algunos de la existencia de sociedades offshore, de paraísos fiscales, pero lo que estamos en la jerga, yo hace 40 años que estoy, lo conocemos como una cuestión rutinaria. Este blanqueo reitera un concepto que tienen los anteriores, y es que se compromete el Estado a través del Poder Ejecutivo, en este caso, a no solicitar información acerca de la procedencia de los fondos, y se lo libera completamente de toda clase de responsabilidad. Se impide que los fondos provengan de delitos graves como es el de la corrupción, ¿sí?, el de narcotráfico y demás, pero te lo vuelvo a decir por una experiencia de muchos años en la materia, si el Estado no va a preguntar de dónde vienen los fondos, obviamente no va a haber ningún insensato que va a venir a decir que los fondos los obtuvo de algún delito que no sea el de evasión, porque obviamente que acá hay posibilidad bastante concreta de que quien entre a regularizar no es porque no ha tenido el dinero, como dice los fundamentos del proyecto, sino porque también ha evadido sus obligaciones fiscales. Laura, a ver, ustedes deciden que este es el método, el camino para financiar la decisión de la reparación de alguna histórica. Manera, sí, reparar históricamente a los jubilados, el dinero No, de los los juicios. fondos para eso no solamente van a salir de esta repatriación de capitales, sino también de fondos del ANSES y de fondos del Tesoro Nacional. Eso está claro en el... Bueno, no, las leyes todavía no han llegado, pero ni bien venga el texto de ley de financiamiento, no va a ser solamente con esto, sino fondos del Tesoro Nacional y fondos del ANSES. Y por otro lado, sobre la ley de repatriación de capitales, claramente esta ley es distinta de las anteriores, porque si bien es cierto, vos no tenés que decir en el momento que traes los fondos, si estos fondos fueron propios, fueron motivos del ahorro o demás, sí se puede investigar sobre estos fondos. No se va a permitir la no investigación sobre los fondos si un juez define que una determinada persona no tiene capacidad contributiva o no puede haber juntado esos fondos de alguna manera lícita, es decir, que se va a investigar si vienen del narcotráfico o si vienen también de la corrupción. Esto claramente es así y ha sido uno de los objetivos que el presidente Macri puso al redactar los principios generales de disculpas tributarias y no penales.